Por acá tengo unas imágenes, de pronto les adelanto un poquito de lo que llevo. No, bueno, estas son las orellanas que están sembradas en este momento. Esto es un mini invernadero que monté con un organizador plástico en en el parqueadero. Esto no es comida como tal, eso es viruta con lo que se llama ¿el qué? El amero de la mazorca. Eso toca hacer una esterilización del material. No es muy complicado, pero tiene su trabajito. Esos son los hongos. Para de pronto los que conozcan algo de comida, se parece a la cebada, pero ese es el hongo como tal de la orellana. Viene en esa presentación. Ahí estaba el lavaplatos sucio. Pero la idea es que esto se haga en un cuarto totalmente estéril, porque estamos haciendo que en esto que vamos a llamar el sustrato se introduzca una bacteria, y la idea es que esa bacteria, que va a ser de tipo hongo, coja todos los nutrientes que tiene en este caso el sustrato, que es la viruta y el bagazo de la mera de la mazorca, y se alimente de él. La idea de que sea 100% estéril es que yo voy a garantizar que las semillas como tal, el hongo, coja todos los nutrientes para él. Y adicionalmente también me traje la semana pasada de chía este cachivache, que no sé si ustedes reconozcan esos aparatos que están ahí. No sé Profe, no si está alguien sepa. compartiendo la pantalla. Profe, no se está viendo la pantalla. Chanfle. O sea, me dejaron hablando solo y no me dijeron nada. Bueno, entonces ahí sí. ¿Saben qué son esos cachivaches? Ah, ya lo dice todo. Nadie sabe qué es eso. ¿No es una batería, profe? ¿Un panel solar con una batería? Exacto, en la parte aquí blanquita que tenemos es un panel solar de 20 vatios, es pequeñito, es como de medio pliego. No le he tomado las medidas, no me sé las medidas exactas, pero es más o menos de medio pliego. Y esto que tenemos acá, como ustedes lo ven, es un controlador de carga solar, que básicamente lo que se encarga es de controlar la carga y la descarga de la batería a partir de la energía que nos entrega el panel solar. Ese panel solar hoy el día estuvo más bien opaco, poca luz solar tuvimos, pero igual nosotros tenemos lo que nos interesa en este caso, que es la radiación solar. Nos estaba entregando 18.7 voltios. No alcancé a medir la corriente porque precisamente el multímetro tiene abierto el fusible de medir corriente, entonces no pude medir corriente, pero estaba en este momento, por ejemplo, generando carga la batería. Ahí lo que no se ve, no alcanzó a salir en la foto, fue la batería que está conectado con este dúplex que va saliendo. Entonces ahí claramente me dice dónde conectar el panel solar, él tiene una polaridad, dónde conectar la batería, que él igualmente tiene su polaridad, y dónde, pues por supuesto, colocar la carga, que en este caso es el sistema que les mostré ahorita, que es el que nos permite controlar el proceso. De ese sí creo que no tengo foto acá, porque pues igual uno tiene que ir documentando todo el proceso, y ahí es donde va a entrar el PLC, para que él quede como autosuficiente por lo menos en lo que es la medición. Cuando ya tenga el sistema montadito, ya arregladito abajo, les voy a mostrar cómo va quedando. Entonces lo que les mostraba ahorita, esto es un organizador plástico de 5 niveles. Lo tenía en el parqueadero, pero de cierta forma lo que hice fue sellarlo la idea es que eso sea con plástico de invernadero, porque tiene características diferentes en cuanto a la permeabilidad, en cuanto a al paso de la radiación solar, diferente a lo que son estos plásticos. Estos igual son plásticos de alta densidad, pero no son como tal las bolsas de basura, son unos diferentes, pero no tienen las mismas características que el plástico invernadero, porque él tiene los filtros UV.
Igual como en este momento, por ejemplo, para este cultivo en particular necesito es sombra y frío, pues no me afecta mucho el tipo de plástico, pero sí tengo que mantenerlo en un ambiente cerrado. Entonces vean que, por ejemplo, esas son aplicaciones de la automatización que de cierta forma no se van a encontrar en un contenido como tal, sino que pues de cierta forma son como tal derivaciones de lo que nosotros trabajamos muchas veces. Aquí ya tengo que yo llegar a controlar lo que es, a controlar, en este momento voy a medir humedad y temperatura, pero yo tengo que llegar a controlar sobre todo la humedad, que es lo que más necesita el hongo. Entonces de pronto ustedes ven ahí que la bolsa está lo que uno suele decir transpirando, es porque dentro se comienza a generar una reacción más o menos exotérmica que ya comienza a generar lo que también se conoce como la inoculación del hongo, que es que comience a invadir toda la bolsa. Entonces son cosas que a uno le toca investigar también cuando se mete con procesos de automatización y que de cierta forma no van ligados directamente a nuestra profesión, pero sí son propios de nuestro quehacer. Entonces resulta, muchachos, que antes de que hagamos preguntas, porque aspiro que ahorita resolvamos preguntas, vamos a mirar algo que nos quedó faltando la otra vez. Jorge nos hizo una primera aproximación sobre lo que es el manejo de las interrupciones. Entonces, ¿qué nosotros habíamos dicho que era una interrupción? ¿Quién me recuerda que es una interrupción? ¿La que interrumpe el proceso? Resulta que sí, una interrupción generalmente es un llamado prioritario a realizar otra operación. Entonces, digamos que nosotros acá estamos en formación y resulta que yo, como soy la persona que en este momento está ejecutando el programa, digo que no voy a atender interrupciones. Entonces ahorita viene mi señora y me trae un café y yo simplemente, pues como estoy en formación y tengo apagadas las interrupciones, entonces simplemente ella puede ofrecerme el tinto, patalear, gritar, hacer lo que quiera y pues yo simplemente voy a seguir ejecutando mi acción que va a ser dar la formación porque tenemos las interrupciones apagadas. Pero si yo activo la interrupción, en el caso de que ella, por ejemplo, haga un llamado en alguno de los procesos que yo puedo activar como parte de la atención a las interrupciones, que son varios tipos, por ejemplo, dentro de los micros yo voy a decir, si ella habla no le pongo cuidado, pero si ella golpea, ahí sí le pongo cuidado porque tenemos también varios tipos de interrupciones. Entonces ella puede decir, amor, el tinto está listo, no le pongo cuidado porque yo no activé esa interrupción, pero si ella llega, por ejemplo, acá al estudio y me golpea, pues ahí sí voy a atender la interrupción, detengo lo que estoy haciendo, voy atiendo lo que yo me programe a hacer en el momento de que golpeen, que por ejemplo en este caso sería levantarme, ir a tomar el tinto, volver a sentarme y a lo que yo termine de atender a la interrupción, vuelvo a la ejecución normal del programa. En este caso sería seguir con la formación. Entonces, básicamente la interrupción es detenerse un momentico, perdón, sí, la interrupción es detenerse un momentico en lo que se está haciendo para ir a atender otra operación, que en este caso va a ser una función prioritaria. Las interrupciones generalmente se manejan para atender acciones que se van a ejecutar en cualquier momento de forma esporádica, pero que de igual forma necesitan una prioridad. Entonces acá es donde nosotros básicamente vamos a trabajar esta instrucción. Se llama atender una interrupción. El attach and interrupt, básicamente, ahí como nos dice la description, está diseñada para pines digitales. Entonces yo voy a atender, vamos a tener varios tipos de interrupciones. Vamos a tener, la que más nos interesa a nosotros son las externas, que van a ir ligadas con pines digitales, pero resulta que también se manejan interrupciones internas, por ejemplo, por desbordamiento de la memoria, o se manejan interrupciones por caídas de tensión que van a ejecutar partes particulares del código. Entonces aquí, como nos dice la descripción, the first parameter to attach interrupt is an interrupt number. O sea, nosotros tenemos que asignarle un número a la interrupción y básicamente nosotros vamos a tener dos tipos de interrupciones dentro de la placa básica, que es el Arduino 1, donde vamos a tener dos pins. Entonces acá me dice que lo que es el Arduino Nano, el Arduino 1
y otras board basadas en el Atmega 328, que es el procesador pequeñito, van a tener solamente 2 interrupciones de tipo externo que van a estar conectadas directamente en el pin 2 y en el pin 3. Entonces, si nosotros venimos acá a mirar lo que es la placa de Arduino, vamos a tener que en este pin 2 y en este pin 3 vamos a manejar interrupciones. Pero entonces recuerden ustedes que eso está ligado a lo que nosotros decimos que es el procesador, el Atmega 328. Y si nosotros miramos, acá están marcados lo que son las interrupciones. Entonces acá tenemos el int 0 y el int 1. Él lo que me está diciendo es que estos dos pines son los que están dentro del microcontrolador destinados para manejar las interrupciones. Al igual acá nos dice que, por ejemplo, para el Arduino Mega, que es el más grandecito, nosotros ya vamos a tener 6 pines para manejar las interrupciones. Eso ya es mucho más factible. Por ejemplo, en este caso nos queda perfecto para manejar, por ejemplo, en el pin 2 el paro de emergencia y en el pin 3 el stop. Aquí nosotros ya podemos manejar otro tipo de actividades que se puedan manejar con esa misma función. Entonces acá nos dice que normalmente nosotros podemos utilizar, y este es el que vamos a utilizar el día de hoy, un pin digital para manejar la interrupción. En este caso, ¿cuáles serían esos dos pines? Perdón, los pines que podemos manejar acá, pues los que nos estaba ofreciendo, dependiendo la familia de la tarjeta, el 2 y el 3. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer el uso del pin digital 2 para manejar la interrupción, como lo que tenemos acá, en este punto vamos a decir que en esta instrucción aquí vamos a poner el pin 2. Pero ya vamos a hacer un ejemplo puntual con eso. Y entonces acá nos dice, to translate the actual digital pin to the specific interrupt number. For example, if you connect to pin 3, use digital pin to interrupt 3 as the first parameter para atender la interrupción. Entonces ahí está perfectamente claro. Acá lo que estamos revisando acá es lo que nosotros llamamos la fuente primaria. Nosotros podemos buscar uso de interrupciones en Arduino y vamos a encontrar muchas páginas que nos van a mostrar información, pero básicamente lo que nos va a mostrar es el uso o el ejemplo como tal puntual de una interrupción, pero si nosotros queremos saber más ampliamente cómo funcionan las interrupciones, pues nos remitimos al fabricante en este caso, pues como todo está en un perfecto y claro inglés, pues por si quieren, de pronto tienen afán, acabaron de salir de trabajar, entonces pues simplemente vamos a traducir la página y vamos a entender todo más claro. Esta partecita es importante para nosotros porque esto nos habla sobre la sintaxis. Entonces, acá nos dice que está la sintaxis recomendada. Recuerden que la sintaxis es la forma como yo voy a escribir la instrucción. Aquí claramente nos falta el punto y coma, pero aquí tenemos que diferenciar 3 partes. Esta partecita que acá, que vamos a decir que es el pin donde yo voy a generar la interrupción en el caso de nosotros. Este ISR es lo que nosotros vamos a hacer cuando pase algo en este pin físico, y esto que nosotros tenemos acá es la forma como se va a activar la interrupción. Entonces, esto va a ser la forma, esto va a ser lo que yo voy a hacer y esto va a ser dónde voy a detectar esta forma. Esos son los 3 elementos básicos que vamos a necesitar para ejecutar esta instrucción. Entonces acá él nos muestra 3 formas de manejar las interrupciones, pero él nos recomienda, por el manejo de los puertos digitales, trabajar con la primera. Entonces acá nos muestra, por ejemplo, lo que son los parámetros. Este modo que nosotros tenemos acá son estos parámetros que nosotros tenemos acá. Entonces low nos dice que es cuando este pin, recuerden que estos pines son el pin, uy, eso qué horrible, son el pin 2 y el pin 3, bueno, hagan de cuenta que esos son 3, el pin 2 y el pin 3, si alguno de estos dos se pone en estado bajo, porque necesitamos es un cambio, porque él va a mirar es el modo, si se pone en estado bajo, eso significa que estaba en alto y cambia a bajo, se va a ejecutar la interrupción. O simplemente si yo tengo un cambio significa que tengo un flanco de subida que paso de bajo a alto, o tengo un flanco de bajada que paso de alto a bajo. Por cualquiera de estas 2 acciones, él se va a activar. Este es muy popular, se utiliza mucho. Pero también tenemos rising y falling. Entonces acá él básicamente me va a mirar exclusivamente cuando cambio de alto,
de bajo a alto, que es un flanco de subida, o falling, que es un flanco, de bajada. Entonces, dependiendo de la instrucción que yo quiera, pues voy a utilizar cualquiera de esos estados. Y acá me dice que cuando esté en alto, pero él me dice que no todas las boas lo permiten. Entonces, él me dice que la Arduino Due, la 0 y la MKR, que por ejemplo, esta es una tarjeta que está diseñada para trabajar lo que ya son el Machine Learning, lo que es inteligencia artificial, ya comienza a manejar eso, nos permite manejar esa instrucción sin importar las condiciones del pin. Entonces resulta que él ya aquí nos ofrece un ejemplo. Entonces vamos a partir de este ejemplo para entender lo que vamos a trabajar con lo que son las interrupciones, pero lo vamos a modificar un poquitico. Entonces acá en el hardware, dentro del Proteus, yo tengo dos pines conectados al pin 13 y al pin 12. Estos son parte de un ejercicio pasado que ya habíamos realizado. Y aquí tengo mis dos pulsadores, en este caso S0 y S1. En este caso yo no voy a trabajar ni con el display, ni voy a trabajar con el módulo de transmisión, y simplemente voy a reemplazar este código por lo que teníamos acá. Pero entonces la idea es que vamos a entender el código. Entonces, este LED pin como tal es el que me va a ejecutar las instrucciones como tal en su desarrollo normal. Entonces, aquí yo lo voy a modificar. Vamos a ponerlo de pronto de forma más clara. Yo voy a decir que vamos a hacer una escritura digital del pin 13 y vamos a hacer un blink. Vamos a decir que nuestro código normalmente va a ejecutar simplemente un blink. Vamos a poner un tiempo, acá no lo pongamos tan largo. Recuerden que él nos maneja un tiempo diferente cuando estamos haciendo la simulación, el Proteus como tal. Entonces voy a poner estado en alto el 13 y en bajo. Entonces ahí hasta el momento lo único que nosotros vamos a tener es un blink. Y si nosotros miramos, eso es solamente el loop, el void loop. Aquí abre el loop, aquí cierra el loop. Y aquí debajito nosotros vemos algo. Ahora nosotros vamos a decir que ese que estamos utilizando ahí es el pin, el LED pin. Si queremos lo utilizamos, si no, no importa. Y acá pues también lo podemos declarar, por ejemplo, lo declararon como una constante, eso significa que no cambia, y lo declara como un tipo byte, que un tipo byte es que simplemente va a tener 8 bits. O sea, de cierta forma está reduciendo el espacio, porque recuerden que una constante, perdón, una variable de tipo integer es una variable grande, mientras que una byte ya es una variable más pequeña. Y entonces acá estamos hablando de que tenemos una variable que es de tipo byte, 8 bits, recuerden, que se llama interrupt pin. Aquí es donde estamos seleccionando o el 2 o el 3, que va a ser de tipo constante, pero aquí tenemos otra variable que es volátil. Eso significa que puede cambiar su estado. Y en este caso, por ejemplo, aquí hace referencia a lo que es estado como tal. Para el ejemplo, como vamos a simplificar lo máximo para que lo podamos entender todos, simplemente voy a quitar esa variable de ahí. Vamos a modificar esta subrutina, porque si nosotros miramos en este caso ya vamos a tener 3 voids. El setup y el loop, que son nuestro básico, pero aquí tenemos uno que se llama blink. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer a continuación? Pues configurar el hardware. Básicamente necesitamos configurar el hardware, y esta instrucción la solemos utilizar para conectar algo que se llaman las resistencias internas que maneja el microcontrolador. Eso es con el fin de que yo pueda conectar el pulsador directamente. O sea, no necesito hacer el pull-up. Recuerden que este pull-up es, por ejemplo, como yo lo tengo conectado acá. Pull-up es pulsador, resistencia tierra, pulsador a positivo. Eso es pull-up. Recuerden que pull down es cuando yo pongo la resistencia positivo y el pulsador a tierra. Entonces resulta que él internamente tiene unas resistencias que me permiten trabajar directamente con el pulsador. Yo no necesariamente necesito colocar la resistencia. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es que estamos configurando el pin 2. O sea, lo vamos a hacer de la forma más sencilla. Pero resulta que yo quiero, bueno, dejémoslo como estaba. Dejémoslo como estaba y yo voy a configurar de una vez las dos interrupciones que tengo. Entonces, una va a ser en el pin 2, que por ejemplo en este caso le pusimos el sobrenombre de pin de interrupción, y el otro va a ser el pin 3. Entonces vamos a manejar las dos interrupciones, pero yo quiero manejar también dos pines de salida. En este caso yo ya tengo el 13
Pues resulta que yo en la simulación ya tengo configurado otro que va a ser el pin 12. Entonces, uno lo voy a manejar por el apodo que le tenemos ahí y otro lo voy a manejar directamente. Entonces, ahora viene lo que es la sintaxis como tal de la interrupción. Lo primero, manejamos la instrucción digital pin to interrupt, que va a ser el pin digital que me va a generar la interrupción. Y aquí voy a poner el número del pin o el apodo del pin. En este caso es el pin 2. Acá estamos diciendo interrupt pin y en interrupt pin es el pin 2. O sea que aquí ya vamos a manejar la interrupción por el IO2. ¿Y qué le voy a decir? Acá es donde yo le digo qué voy a hacer cuando se ejecute esa interrupción. Y eso es esta subrutina que voy a llamar blink. En este caso, ¿qué quiero hacer yo cuando se genere esa interrupción? Me va a tocar generar otra variable. Vamos a crear otra. Porque es que resulta que necesito uno que me genere. En este caso, por ejemplo, tenemos el pin 13 que va a hacerme el blink, que es la ejecución normal del código, pero necesito dos pines adicionales para identificar la ejecución de cada una de las interrupciones. Entonces vamos a dejar el pin 13 para la ejecución normal del programa y vamos a utilizar el 12 y el 11. El 12, por ejemplo, lo voy a utilizar para el paro de emergencia. En este caso solamente voy a encender el LED cuando se active la interrupción del pin 2 y el 11 lo voy a utilizar para el stop. Entonces aquí decimos nuevamente, el loop se va a ejecutar normalito con el blink, el normalito que nosotros teníamos. Pero cuando yo oprima o cambie más bien, porque aquí tenemos la función cambiar, cuando cambie el estado del pin 2, voy a ejecutar una subrutina que se llame blink. En este caso, la voy a cambiar para que yo la pueda identificar y voy a decir que lo que pase cuando cambie el estado del pin 2 lo voy a llamar paro de emergencia. Y eso lo voy a convertir en una subrutina que la voy a generar acá. Pues todo lo que pase aquí abajo va a suceder solamente cuando yo manipule el pin 2. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a encender el pin 12. Simplemente le voy a decir al pin 12 que se encienda. Vamos a dejarlo así nomás. Yo inclusive le puedo poner un tiempo y le digo que se apague porque de pronto cuando nosotros hagamos ahorita el ejercicio va a quedar encendido. Pero resulta que yo quiero habilitar dos interrupciones al tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como es la misma instrucción, básicamente lo que me va a cambiar es el pin que se va a activar. Entonces, uno lo activamos por el sobrenombre que se llama interrupt pin, que es el mismo que yo tengo acá, y en el otro simplemente le voy a poner el número del pin que se llama 3. Ahora, voy a utilizar el mismo modo que va a ser stop. El mismo modo que va a ser el cambio, pero ahora adicionalmente tengo que crear la subrutina para el stop. Tenemos que crearle otra subrutina. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a copiar lo voy a llamar stop interrupción. Recuerden que esos nombres vienen dados propiamente por la función que van a cumplir. La idea es que esos nombres tengan relación con la función que van a cumplir. Y en este caso, básicamente, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, vamos a repasar. Aquí lo que hicimos fue que configuramos el pin 13 como un pin LED, como un LED que va a que va a tener un LED. Configuramos el pin 2 como el pin que va a manejar la interrupción, eso con base al ejemplo. ¿Qué hicimos dentro de nuestro setup? Que recuerden que es el de la configuración del hardware. Declaramos que este pin 13 va a ser una salida. Declaramos que vamos a tener dos LEDs, en este caso para la muestra, conectados, uno en el pin 12 y otro en el pin 11 para manejar las salidas. Que este pin 2 que me va a manejar la interrupción lo voy a habilitar como una entrada, pero que adicionalmente le voy a habilitar un recurso que tiene la resistencia interna. Y también voy a configurar el pin 3, que también va a ser una entrada, que va a ser el otro pin que me activa las interrupciones como entrada. O sea que aquí hasta el momento no ha pasado nada. Inclusive, yo en este caso, como tengo las resistencias de forma externa, simplemente lo puedo configurar como entrada. Ahora, ¿qué es lo que me permite manejar las
interrupciones como tal esta instrucción. Entonces, el attach interrupt como tal tiene 3 parámetros. El primero, para nosotros no lo vamos a cambiar, que va a ser la instrucción interrupción a un pin digital. Y aquí sí cambiamos la opción. Recuerden que hay solamente para el Arduino 1 tenemos 2 opciones, el pin 2 o el pin 3. Para el Arduino Mega nosotros ya tenemos más opciones, o sea, tenemos más pines para conectar, que van a ser el 2, el 3, el 18, el 19, el 20 o el 21. Ahí ya tenemos más opciones. A continuación le decimos dónde vamos a encontrar el código que vamos a ejecutar. En este caso lo encontramos acá abajo. En este caso de acá lo encontramos aquí abajo. Entonces, aquí básicamente tenemos configurado el hardware. Dentro de nuestro loop normalito, que es la condición básica de un loop, vamos a ejecutar un blink. Y ese blink lo vamos a ejecutar para el pin 13. Nada raro de lo que hemos hecho hasta el momento. Un digital write, que es activar el pin 13. Hacemos un retardo de 100 milisegundos. Desactivamos o ponemos en estado bajo el pin 13 y lo volvemos y le hacemos un retardo y él se me queda acá. Ahora, ¿qué tenemos dentro de las interrupciones? Un void, tengan presente aquí, abro corchete, cierro corchete, y dentro de este void, que yo llamé paro de emergencia, voy a poner las instrucciones que voy a ejecutar en la interrupción. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas, muchachos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, Señor. eh, aparte de esa instrucción que usted está poniendo ahí, que es change, ¿qué otras instrucciones hay? Tenemos change, high, low, rising y falling. Se me perdió acá. Ok, ¿Qué las fue que lo que mostró al acabamos inicio. de ver? Sí, sí, sí. Señor, Sí, estas que ya la tenemos vi. acá. Sí. Entonces, este modo, que era lo que de pronto si lo taché ahorita mucho, este modo que nosotros tenemos acá van a ser estos parámetros. ¿Cuáles son las que nosotros solemos utilizar? Change. También depende de la posición del hardware como tal que vaya a utilizar. Pero yo puedo manejar el rising, que recuerden que es pasar de un estado bajo a un estado alto, que es por ejemplo cuando oprimo el pulsador, o el falling, que es pasar de alto a bajo, que sería como si yo soltara el pulsador. Pero también hay que tener presente la lógica del paro de emergencia y del stop, que generalmente son un contacto normalmente cerrado. Entonces, eso aplica que si yo, por ejemplo, tengo el contacto normalmente cerrado, que es el paro de emergencia, y lo oprimo, ¿qué genero? ¿Un rising o un falling? Antes de darle respuesta a la pregunta de Pedro. Exacto, un falling porque estoy pasando de un estado alto por ser normalmente cerrado a un estado bajo porque cuando yo lo oprimo se abre el contacto. Entonces yo estoy pasando de un estado alto a un estado bajo. Entonces, por ejemplo, en el caso del paro de emergencia me interesaría hacer un falling. O el change es como genérico, el change me coge lo que sea. El lo que sea implica que él me va a coger cuando lo oprimo y cuando lo suelto. De cierta forma me va a coger los dos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo ejecuto la interrupción? Sí, él se sale del loop, atiende la subrutina que yo le programé, pero vuelve al loop donde estaba. O sea, de cierta forma, no, si detiene el loop, voy atiendo el otro void. Recuerden que el loop es un void, un llamado. Voy atiendo el otro llamado y vuelvo a donde estaba. Atiendo la interrupción y me devuelvo. Ahora, ¿qué pasa? Yo también me podría quedar en la interrupción. Yo puedo hacer muchas operaciones dentro de la interrupción. Por ejemplo, si yo hago un paro de emergencia, la idea es que dentro del paro de emergencia yo desactivo todas las salidas. Todo lo que sean actuadores los voy a poner en cero. Porque un paro de emergencia implica que yo debo apagar, por ejemplo, la máquina. O sea que si yo primo el paro de emergencia, dentro de la subrutina del paro de emergencia tengo que apagar motor 1, apagar motor 2, apagar motor 3, apagar todo lo que tenga que apagar. Entonces, dentro de esa subrutina yo puedo hacer muchas opciones. Ahora, ¿qué necesitaría yo para salir del paro de emergencia? Que ya no se cumpla la condición. Y como él todo el tiempo está evaluando, entonces él está preguntando, ¿se activó la interrupción? ¿Se activó la interrupción? De cierta forma va a quedar detenido el loop hasta que yo cumpla con las condiciones del falling. Pero vamos a proceder a mirar la simulación. Entonces, vamos a compilar. Vamos a compilar.
Yo me imagino que a estas alturas, cuando ustedes ya están desarrollando código y están generando las simulaciones, ya lo que es la cantidad de errores tiene que ser mínimo. Porque recuerden que estos errores son por sintaxis, por escritura. Ya no a mí ya no se me olvida que Jai es con H, yo ya no la escribo con J-A-I, porque yo ya sé cómo se escribe. Ese tipo de errores ya tienen que estar pasando a otro ámbito. Ahora vamos a correrlo acá. Algo que me permite tener presente lo que está sucediendo o lo que va a suceder es que entienda qué fue lo que programé. Entonces, con base al código que pusimos en este momento, ¿qué va a suceder tan pronto yo le dé play a la simulación? ¿Quién me dice qué es lo primero que va a suceder? Señora. Ahorita. El LED se va a empezar a apagar y a prender cada 100 milisegundos. ¿Cuál LED? El 13, si no es perdón, el que está conectado. Lo puede volver a poner en el código, profe, qué pena. Acá tenemos el void loop. Tenemos digital write 13 high, 13. delay 100, digital write 13 low, delay 100. El 13. Entonces, resulta que este pin, acá lo cambié porque no lo había cambiado, este LEDcito tiene que comenzar a prender y apagar, o sea, hacer el blink con retardo de 100 milisegundos. Eso es lo que está dentro de nuestro loop, que es lo que tenemos acá. O sea, que este señor tiene que comenzar a hacer el blink. Ahora, tenemos que ver la acción de la interrupción cuando yo oprima este o oprima este. Entonces, por ejemplo, cuando oprimamos el S0, yo le puse el nombre de S0, pero él está conectado a la entrada 2. Entonces, en este caso, que es este, me va a ejecutar paro de emergencia, y paro de emergencia es que me va a encender el LED 12. O sea, que ¿qué va a pasar cuando yo active a este señor? Este LED que está acá se tiene que activar. Y cuando yo oprima este que está acá, se tiene que activar el otro. Entonces vamos a mirar a ver si todo eso es cierto. Entonces, ¡pum!, prendió. Va a apagar este terminal virtual porque en este momento no estamos transmitiendo y efectivamente nosotros vemos que se está ejecutando el código normalito. Entonces ahí tenemos el blink en el pin 13. Ahora vamos a manipular la interrupción del pin 2. Entonces, ¡pum! Uy, me hizo quedar mal. Me hizo quedar mal. No la ejecutó. Vea pues. Me hizo quedar mal la simulación. Y este porque sí. Ya que tengo algo desconectado. Ya sé. Ya me di cuenta del problema. ¿Alguien se dio cuenta del problema? Vean que el pin 1, perdón, el pin 3 sí funcionó. Lo que pasa es que lo que les dije ahorita, le dije que se prendiera, pero no le dije que se apagara. Ahí estamos activando la interrupción. Yo ya me di cuenta del errorcito. Entonces, volvemos a arrancarlo de ceros. Comienza a correr el blink, ahí está corriendo el blink, y se activó la interrupción en S1. Vean que el blink no dejó de correr, porque recuerden que él tiene una frecuencia de 16 MHz y él corre supremamente rápido. Pero él ahí me está diciendo que activó la interrupción. Ahora, ¿quién me dice por qué no se está activando la S0? Ahí se vio. A ver, ¿quién la vio? Profe, el pin del montaje es el 12. Entonces, exactamente, acá tengo el 12 y el 11. El problema no es de los pines de salida. El problema es acá de este señor. Resulta que si ustedes se dieron cuenta, la pantalla estaba energizada y él tiene el pin conectado a KRS. Lo que pasa es que lo tenía doblemente conectado, entonces me estaba generando un conflicto ahí. Entonces, ahora sí, me estaba generando conflicto con la pantalla. No estaba programada la pantalla, pero sí estaba energizada. Véalo ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo le dije simplemente préndase, pero yo no le dije apáguese. Y yo ahí activé el S1. Entonces, vean, por ejemplo, vamos a dejar activada una interrupción.
que en este caso va a ser S0. La interrupción en este momento está activa, pero vean lo que pasa con el blink. Él sigue funcionando porque él se ejecuta tan supremamente rápido que ¿qué es lo que hace él? Obviamente esta configuración la hace rápido de primera vez y él se queda acá. Digamos que venimos en esta instrucción, prendió el LED y en ese momento yo activé la interrupción por el pin 2. Él viene, hace eso y se devuelve a donde estaba porque él atendió la interrupción. Pero como yo la mantengo oprimida, entonces él ejecuta esta instrucción, se sale de acá y ¿qué es lo primero que encuentra? Que sigue la interrupción atendida, entonces él se queda dando vueltas, pero como hay pequeños intervalos donde no estoy haciendo la operación, él alcanza a ejecutar el código. Pues para que nosotros miremos que eso está sucediendo, lo vamos a dejar encendido un cortico tiempo, por ejemplo 10 milis, para que lo alcancemos a ver y ahora lo vamos a apagar. Pues para que él cambie de posición. Para eso también hay un código de ejemplo, o más bien ponemos el código de ejemplo que de pronto ustedes lo vieron, que es este señor. Esta instrucción lo que me permite es cambiar el estado cada vez que se ejecuta. ¿Y a quién se le va a cambiar el estado? Por ejemplo, en este caso necesitamos estas dos líneas. Voy a copiar todo esto, pero solamente necesito dos líneas. Eso lo vamos a hacer acá. Entonces, pues sobra decir que esta parte no va. Entonces simplemente vamos a hacer esto. Y en este caso, el pin que yo voy a manipular es el pin 11. Eso implica también que yo debo declarar la variable estado porque yo no la tengo. Pero eso lo comenzamos a manipular a partir de la práctica. Entonces, ¿qué me va a hacer este código? Vamos a colocar que inicialmente la variable estado tiene un estado bajo. O sea que el primer valor que yo voy a tener aquí va a ser un bajo. O sea que el pin 11 va a aparecer en bajo. Pero cada vez que yo se ejecute, esta instrucción lo que me dice es cámbieme el estado de la variable estado. O sea que si la primera vez que yo ejecuté esto estaba en bajo, ahora cuando yo lo ejecute cambia a alto. Cuando vuelva y lo ejecute, vuelve y cambia en bajo. Cuando vuelve y lo ejecute, vuelve y cambia en alto. Entonces, él se mantiene cambiando constantemente. Miremoslo cómo funciona. Entonces, volvemos y lo ejecutamos. Acá tenemos el blink funcionando perfectamente. Manipulamos el S0. Vean, en este caso me lo tuvo encendido. Este no fue el que manipulamos. Recuerde que el que manipulamos fue el 11. Y ahora sí, lo prendió, lo apagó, lo prendió, lo apagó, lo prendió, lo apagó. Pero ¿quién me dice por qué se mantiene encendido? Porque estamos viendo que se apaga. Pero ¿por qué vuelve y se enciende? ¿Quién me dice por qué vuelve y se enciende? Tiene que ver con esto. ¿Quién me dice por qué vuelve y se enciende? Cuando nosotros hablamos de un low es porque tenemos un estado bajo. Cuando hablamos de un change, estamos hablando que es cuando cambia de acá a acá o cuando cambia de acá a acá. Cualquiera de los dos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros oprimimos un pulso? Cuando nosotros oprimimos ese pulso tenemos este cambio de subida y también el cambio de bajada. O sea que de cierta forma con un solo pulso yo tengo dos cambios de estado. Entonces con este lo prendo, con este lo apago. Perdón, con este lo apago, con este lo prendo. A diferencia de tener por ejemplo el rising. El rising solo me coge este estado y el falling solo me coge este estado. Miremos qué pasa si, por ejemplo, yo cambio el modo con el cual yo ejecuto la interrupción. Entonces, estamos hablando que es el de la stop interruption este. Vamos a tomarlo como, por ejemplo, vamos a tomarlo como rising. Rising significa que solamente lo va a tomar cuando cambia de bajo a alto. O sea, cuando lo oprimo. Porque cuando nosotros oprimimos un pulsador tenemos dos acciones. Oprimirlo y soltarlo. Entonces, en este caso, ¿en qué momento se va a activar la interrupción como tal? Cuando yo lo oprimo. Y cuando lo suelto, tiene que cambiar. Entonces, recuerden que este es el que está fijo. Ahora, lo oprimí.
apagado. Y cuando lo solté, otra vez me hizo quedar mal. Entonces, en este caso es cuando lo oprimo. Y cuando lo suelto, no pasa nada. Pero cuando lo oprimo, cambia. Cuando lo suelto, no pasa nada. Cuando lo oprimo, cambia. O sea, cuando pasa de bajo a alto. Cuando lo suelto, no pasa nada. Lo oprimo, cambia. Cuando lo suelto, no pasa nada. Ahora miremos, por ejemplo, la otra interrupción con el falling. Entonces, acá le pongo falling. ¿En qué momento se va a activar esa interrupción? Lo corremos. Ahora, volvemos a probar este. Se activa, cambia. Se activa, cambia. Se activa, cambia. Se activa, cambia. Recuerden, solamente cuando lo oprimo, cambia. Cuando lo suelto, no cambia. Lo oprimo, cambia. Ahora, el otro, ¿qué pasa? Cuando yo lo oprime, no cambia. Cuando lo suelte, ya cambió. Entonces, esto es rising, esto es falling. Cambio de estado. Mientras que el change me toma los dos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos falta para nuestro ejercicio, para completar lo que va a ser como tal directamente el ejercicio, incluyendo lo que es el paro de emergencia y lo que es el stop. Ahora sí, les quería hacer esa presentación complementando un poquito lo que trabajó Jorge Armando, que nos compartió el video. Él nos va a compartir una aplicación ya en físico como tal para ver el funcionamiento del paro de emergencia y del stop. Él nos lo va a compartir ahorita pronto para que nosotros podamos complementar lo que se está trabajando. Ahora sí, muchachos, dudas y preguntas sobre lo que hemos trabajado hasta el momento. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas, muchachos? La grabación, permítame 5, ya miro. Ahora sí, miremos. Remite, Pedro. Profesor, no me quedó muy claro el tipo input pull-up. Venga, le muestro. ¿Cómo le muestro eso? Aquí nos toca remitirnos a lo que es la estructura. Venga, miramos. Nos toca remitirnos acá a lo que es el Atmega 328, el datasheet. Vamos a mirar el datasheet porque de ahí es donde vamos a mirar la información. Resulta que internamente los puertos digitales hay algunos que tienen lo que es la resistencia interna. Eso se maneja a nivel de los PLCs ahorita porque, por ejemplo, nosotros hablábamos que cuando yo necesito manejar un estado lógico a nivel de tensión, yo voy a tener, por ejemplo, 5 voltios, 0 voltios, y yo necesito garantizar una tensión para que me lo reconozca como un estado bajo, y necesito garantizar una tensión para que me lo reconozca como un estado alto. Esta tensión está más o menos exagerando hasta 1 voltio y esta está exagerando de 2.5 voltios hasta 5. Y aquí yo voy a tener algo que se llama la zona fantasma, que es donde los de ellos están aquí, se aprovechan de ustedes para asustarlos de que están haciendo brujería. Y esto básicamente está afectado por la estática. Y si yo tengo, por ejemplo, un pin digital conectado a nada, que ya hemos visto que pasa, él va a estar en esta zona y perfectamente puede tomarlo como un estado bajo o puede tomarlo como un estado alto. Para yo garantizar esos estados fue que se diseñaron como tal lo que son las resistencias pull-up, que lo que me permite es garantizar los estados de tensión. Entonces, acá es lo que nosotros hemos trabajado, que yo tengo el pulsador acá conectado a positivo, la resistencia conectada a tierra y, por ejemplo, acá yo voy a tener en el estado normal del pulsador normalmente abierto, aquí conectado a tierra. En el momento de que yo lo oprima, voy a cerrar acá. Profe, qué pena le interrumpo. Ay, perdón, yo no estoy... Pero no está viendo la pantalla. Perdón. Gracias. Perdí el dibujo. Entonces, venía diciéndole yo, otra vez con la gráfica, que nosotros tenemos que garantizar estados de tensión
para tener un estado bajo y un estado alto. Entonces, si nosotros manejamos, por ejemplo, tensión de 5 voltios, acá 0, más o menos estamos hablando de 1 y de 2.5 voltios dentro de lo que me entiende como un estado alto y como un estado bajo. Y esto es lo que nosotros no reconocemos, que es lo que pasa muchas veces cuando ponemos un pin al aire. Él, por esta estática que nosotros vamos a encontrar en el ambiente, o me coge para arriba o me coge para abajo. Por eso fue que se diseñaron nuevamente lo que son las resistencias pull-up, que es una configuración que básicamente me va a garantizar un nivel de tensión. Entonces, si yo coloco un pulsador acá, cuando yo tengo el estado normalmente abierto del pulsador, yo voy a tener el pin conectado directamente a tierra a través de la resistencia y él me va a generar una tensión de 0 voltios puntualmente. Si yo oprimo el pulsador, voy a cerrar el circuito, pero por aquello de que los electrones van a viajar por donde menos resistencia se le ofrezca, aquí van a encontrar una resistencia alta, entonces ellos prefieren irse para acá y vamos a tener los 5 voltios. De tal forma que yo garantizo un 0 lógico y un 1 lógico. Con base a eso, algunos pines digitales dentro del diseño de nuestros microcontroladores vienen con esas resistencias internas. Entonces, básicamente lo que nosotros podemos hacer es activarlas o desactivarlas a nuestra necesidad. Entonces, por ejemplo, acá en este microcontrolador, de pronto algo de lo que hablamos la vez pasada es que ellos manejan puertos digitales de 8 bits. Entonces, acá él me está mostrando que, por ejemplo, tenemos el puerto D, el puerto B, el puerto C, y por aquí yo vi, no más puertos, que más adelantico en la configuración como tal del hardware me muestra lo que van a ser las resistencias por pull-up. Entonces, por ejemplo, aquí me habla de lo que son la unidad de interrupciones. Estos son los que se llaman los buses de datos que me conectan todo con todo internamente dentro del micro. Pero para mirar puntualmente lo que son las resistencias pull-up, tenemos que buscar en la parte donde nos muestran lo que son los pines digitales. Entonces voy a ir bajando por acá mientras que llegamos a la configuración o al bloque como tal de los pines para mostrarles lo que es la resistencia interna. Por ejemplo, esta es la configuración de los cristales de cuarzo, que son el relojito ese metálico que yo les mostré alguna vez que viene dentro de los microcontroladores, que es el encargado de darme la frecuencia de operación del micro como tal. Bueno, esto se supone que tiene un índice para que no tengamos que dar tantas vueltas. Aquí no me lo muestra, aquí no me lo muestra, aquí no me lo muestra el Watchdog Timer. Otra de las interrupciones, no sé si yo les he hablado del Watchdog Timer. El Watchdog Timer, como lo dice su término técnico en inglés, es un watchdog. Nosotros solemos conocer el watchman, pero nosotros tenemos un watchdog que va a ser un perro guardián que se va a encargar de controlar el tiempo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando que se encarga de controlar el tiempo, es que él va a verificar que el microcontrolador no se quede durante mucho tiempo haciendo nada. Cuando eso pasa, él lo que hace es que él genera la interrupción y lo que hace es resetear el microcontrolador. Esto es lo más parecido a lo que nosotros tenemos como una resistencia interna pull-up y básicamente lo que nosotros tenemos es nuestro pin. Nosotros digamos que este es nuestro pin 2. Esto es el microcontrolador, todo esto, perdón, es el microcontrolador de forma interna. Este es el pin. Pero resulta que yo acá tengo un switchecito, por decirlo así, que me permite activar esta resistencia para que vean, él ya tenga la resistencia conectada, de tal forma que aquí yo solamente tengo que conectar el pulsador. Yo solamente tendría que conectar el pulsador porque si yo habilito esa pull-up, lo que hace es que me conecta esta resistencia y yo ya no necesito la resistencia externa. Básicamente eso es lo que me permite hacer la resistencia pull-up, pero miremos a ver si acá, bueno, acá me lo está registrando. Aquí es el pull-up. Pues básicamente es eso, simplemente habilitar esta resistencia que nosotros tenemos al pin de tal forma que cuando yo necesite hacer la conexión física de algún elemento, solamente necesito poner el pulsador y ya.
Pero nosotros en electrónica estamos acostumbrados a garantizar la señal directamente dentro del microcontrolador y utilizamos la configuración pull-up externa porque así como por ejemplo en este caso yo tengo conectado el pin 2 con la función pull-up, con la función de la interrupción, ese mismo pin lo puedo conectar yo a cualquier otra configuración y no todos los pines internos tienen el pull-up. Por eso nosotros siempre solemos hacer esta conexión del pull-up, porque si yo, por ejemplo, ya no necesitara ese pulsador para el pin 2, sino que para el pin 5, pues simplemente tengo que cambiar la configuración y, por ejemplo, el pin 5 ya no me va a permitir manejar la configuración del pull-up. Entonces yo como tal ya no tendría que añadir elementos, sino que por el contrario lo seguiría utilizando de la misma forma. Entonces básicamente la pull-up es de cierta forma ahorrarse hardware. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestros sensores digitales, a nivel de electrónica industrial, de electricidad industrial, de control industrial, nosotros estamos hablando que, por ejemplo, un sensor inductivo, un sensor capacitivo, o lo que son los sensores de presencia, básicamente nosotros decimos que me abre y me cierra un circuito, pero ellos internamente tienen un circuito sencillo que ellos me van a garantizar el 0 y me van a garantizar el 1 a la tensión que opere. O sea, el 0, por ejemplo, a nivel de 110 voltios, va hasta como hasta los 80 voltios, si no estoy mal. Comprobemos, estado bajo a 110 voltios. Creo que va como hasta 80 voltios. Vean, este loco. Estado lógico bajo a 110 voltios, porque nosotros también manejamos unos rangos. Chanfles, yo alguna vez estuve revisando esa información y si no estoy mal, vamos como hasta 80 voltios con un 0 y de 90, creo que es un poquito más abajo, como de 90 a 110 lo toma como un estado alto. Entonces básicamente lo que hace un sensor de presencia es garantizarme esos estados, a pesar de que nosotros los vemos solamente como un contacto abierto o cerrado. Estados lógicos, AC. Vamos a ver por estados lógicos en AC. No, bueno, por ahí yo lo tenía, yo les muestro esa información más adelante, pero básicamente a eso se remite la cuestión de lo que es la resistencia pull-up, la resistencia interna, que básicamente es para no utilizar la resistencia externa en el pin digital. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? La idea de hoy, por ejemplo, en particular es resolver dudas sobre el ejercicio del diseño del sistema de control para el proceso de etiquetado de las tapas. Nos faltaba este pedacito de manejar el start y el stop y por ende se va a correr unos días más la entrega de la actividad. En este caso la voy a dejar hasta, pues como tenemos formación el sábado, la vamos a dejar para el viernes, con el fin de que completemos lo que es el start y el stop. Pero quisiera saber cómo les ha ido con ese ejercicio, muchachos. No hay dudas, no hay inquietudes, ¿vamos bien? Profe, pero luego el sábado no tenemos transversal de inglés. Ah, no sé. ¿Tienen transversal? No, creo que no. No, porque tuvieron el sábado pasado, creo que tienen ese el domingo. Por si pensó que se iba a salvar. La transversal anterior fue el sábado, ¿cierto? Sí, señor. La próxima es el domingo. Sí, porque están diseñadas para que sea alternancia. Como lo estamos manejando es como preguntando. O sea, como estábamos hablando el sábado, que pues uno puede entrar a preguntar dentro del void loop en cualquier punto si se oprimió. Sí, yo les había dicho que como este código es cortico, eso es una forma, pero igual les dije que íbamos a manejar la interrupción. O sea, hay formas de hacerlo, pero la forma más óptima es manejar la interrupción, porque de cierta forma no estoy preguntando dentro del loop,
si se activó el paro o el stop. Yo dejo que se ejecute el código, o sea, así como está funcionando ahorita, de cierta forma la máquina, yo dejo que se ejecute sola. Pero voy a manejar como interrupción si se oprimió el stop o si se oprimió el start. Con eso el código se ejecuta solito y de cierta forma ustedes se van a dar cuenta que se les simplifica el código. Se les simplifica la lógica, porque yo ya no tengo que estar preguntando dentro del loop que si se oprimió el stop. ¿Y qué hago si se oprimió el stop? Sino que lo hago aparte. Lo hago dentro del void aparte. En este caso, por ejemplo, un void que se llame paro de emergencia o otro void que se llame paro. Y yo ya pongo las instrucciones ahí como tal, que para nuestro ejercicio en particular es detener los motores. Detener el motor de la banda vertical, detener el motor de la sopladora, detener el motor de la banda horizontal y detener el motor de la etiquetadora, de los labels. De cierta forma eso es lo que necesito hacer. Pero obviamente tendríamos que discriminar la diferencia entre el stop y el paro de emergencia. Porque en este caso yo podría decir que juntos hacen lo mismo, entonces ¿para qué los pongo los dos? Entonces podría decir, por ejemplo, lo pueden hacer de ejercicio particular, el paro de emergencia me detiene todo y el stop, por ejemplo, solamente me detiene o, por ejemplo, la banda vertical y la etiquetadora, o la horizontal y la etiquetadora, o solo la etiquetadora, pero que de cierta forma se sienta la diferencia entre lo que es el stop y el paro de emergencia. ¿Listo? Entonces, si le cogieron el hilo a lo que es la interrupción, no es compleja, es sencilla. Pero si nos toca practicarla de pronto para mirar novedades, yo asumo que si no tienen más dudas sobre lo que es la programación como tal, es porque ya adelantaron la programación. De cierta forma es simplemente condiciones. Si se oprime algo, hago algo. Y de cierta forma es una secuencia que toca ejecutar. Entonces yo pensaría que, y con base a la ausencia de preguntas, pensaría yo que ya tienen adelantado eso y solo nos falta el stop y el paro de emergencia. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo Sí, correcto? señor. Sí, señor. Perfecto. Eso me Profe, parece profe, formidable, señor. profe, una cosa. O sea que usted nos puede enviar ese ejemplo que hizo hoy, utilizando ese código. Si quieres se los copio acá por el chat. Sí, sí, está bien. O podría ponerlo en la pantalla y para tomarle un pantallazo o algo. Igual recuerden que va a quedar la grabación, pero si quieren se los copio acá por el chat para que lo puedan ver todo. Esperen, lo copio en el blog de notas para que les quede más grande, de pronto para que le tomen el pantallazo. Pero recuerden que sale también de la propia bibliografía del mismo Arduino, porque él también tiene su sección de ayuda, donde él nos permite, ¿qué? Verificar las instrucciones como tal. Entonces, bueno, básicamente sería, por ejemplo, yo puedo omitir estos dos dentro de la declaración de las etiquetas, pero como yo les he dicho, también es bueno manejar etiquetas para definir quién es 13, porque yo puedo aquí manejar 13, 12, 11, pero ahí me queda mucho más fácil decir es que 13 es el LED, 12, por ejemplo, es el LED de paro, 11 es el LED de stop. Manejar como pin de interrupción, en este caso, por ejemplo, serían dos variables, una para el pin 2, otra para el pin 3. Obviamente tengo que diferenciarlas en el momento de declarar la variable. También recordemos que no es obligación que sea constante, no es obligación que sea byte, pero si ustedes vuelven y verifican el acordeón de Arduino donde nos muestra todos estos elementos, hay diferencia de tamaño entre una variable de tipo byte y una variable de tipo int. Y eso pues también me puede representar, ¿qué? Optimización del espacio de memoria dentro del microcontrolador, porque esto me va a reservar un espacio de memoria grandísimo y esto simplemente me va a reservar lo que necesito. Entonces, eso también sería importante. Y si nosotros miramos, pues es muy cortico el código. Aquí que van a tener ustedes el desarrollo o más bien la ejecución de la banda. Prendo motor, leo sensor 1,
prendo el otro motor, leo el sensor 2 y aquí ponemos paro de emergencia, apagar motores, stop, apagar, por ejemplo, solo un motor. Y ya, listo, quedó complejo. Recuerden, la interrupción, tal cual se maneja la instrucción, como es instrucción, cerramos con punto y coma. En esta parte, primera, que es quién me va a ejecutar la interrupción. Esta parte viene Qué pena, igualita. no está mostrando la Perdón, pantalla. otra vez, perdón. Otra vez volvamos a empezar. Es que hoy se han hecho muchas cosas y estoy como desconectado de esto. Entonces, acá está el código. Ahora sí, perdón, muchachos. Entonces, bueno, lo que les decía ahorita era la declaración de estas variables que nosotros las podemos declarar. Les recomiendo que le pongamos apodos a todo lo que estamos operando, que en este caso, pues LED pin es el pin 13, donde estamos haciendo el blink. En este caso, ustedes van a tener motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, motor sopladora. Dentro de las entradas vamos a tener lo que es el start, vamos a tener lo que es el sensor 1, el sensor 2. En este caso le vamos a añadir, o si tengo que cambiar los pines, porque digamos que de pronto yo utilicé el 2 y el 3 para el sensor 1 y el sensor 2. En este caso ya sabemos que estos los tenemos que dejar para paro de emergencia y stop, dependiendo como ustedes lo configuren. Y ya entraríamos acá, por ejemplo, esta es la parte simplemente de lo que ya hemos trabajado. Configuración de hardware, salidas y entradas. Aquí lo único nuevo es la configuración del pull-up. Pero recuerden que también lo puedo dejar solito. Depende del hardware que le conecte también. Y acá, dentro de la configuración de la interrupción, manejamos la instrucción attach interrupt. Recuerden que por ser instrucción tiene que llevar el punto y coma. Vamos a tener tres partes. La primera va a ser el pin que va a manejar la interrupción. Necesitamos esta instrucción, digital pin to interrupt. Y aquí yo, dentro del paréntesis, voy a decir cuál pin va a manejar la interrupción. Este lo puse con apodo, este lo puse directo. Pero igual tiene que quedar declarado como una entrada. A continuación me dice en qué parte del código voy a ejecutar lo que pase con esa interrupción, que eso lo tengo acá. Así como lo llamo acá, lo tengo que llamar después del void. Y acá, básicamente, lo que estamos diciendo es de qué forma se va a activar la interrupción. Entonces, recuerde que ahí tenemos falling, rising y change. El change, recuerden, me toma juntos cambios, el de subida y el de bajada, porque juntos me van a generar un cambio en el estado del pin. Mientras que falling solo me va a coger cuando cambio de estado alto a estado bajo, que es como si yo soltara el pulsador, y el rising es cuando me toma de subida, que es de bajo a alto, que es como si yo oprimiera el pulsador. Y en este caso, por ejemplo, esta interrupción se ejecuta acá. ¿Listo? Entonces, si ya tomaron el pantallazo, no les copio el código por el chat, o no sé si necesitan de pronto el código por el chat, porque por el WhatsApp si no se los comparto. Ni lo quiero ver ahí cargado. ¿Listo? La opción que nos compartió Jorge Armando en el video que hizo inicialmente es otra opción. Pero esa opción de cierta forma también nos está limitando un poquito la ejecución porque nos estamos metiendo dentro de un ciclo. No es porque esté mal, sino que es otra forma de hacerlo, que es el do while. Por ejemplo, nosotros no hemos avanzado todavía al do while, pero es otra forma de hacer la interrupción, pero de cierta forma lo estamos haciendo todo dentro del loop. Esta es la mejor forma de manejar lo que son, por ejemplo, el paro y el paro de emergencia y el stop, porque lo que yo les decía, si el código se mete dentro de un delay, él queda encerrado dentro del delay, mientras que la interrupción sí no respeta el delay y así yo esté metido dentro del delay, que lo que pasa con el microcontrolador es que cuando nos metemos dentro de un delay, él queda encerrado, me daría cuenta de que se oprimió algo externo. Por eso la recomendación es manejarlo por la interrupción. Sí, claro, yo subo el video, por eso lo estoy grabando. La idea es que ahorita tan pronto terminemos, él me entrega la grabación y yo la cargo. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? Bueno, Daniel se fue sin despedirse.
Entonces, muchachos, no siendo más por hoy, si no tenemos dudas, nos veríamos entonces el sábado muy juiciositos, 8 de la madrugada. Ahorita estoy tomando fotos, no sé si lo hicimos el sábado. La idea es tomar una fotico antes de retirarnos, pero conéctese un momentico a la cámara y tomo la foto para mi recuerdo. Eso, gracias Jorge. No importa si están despeinados o en pijama, por ejemplo, Alejandra está toda despeinada, qué pena. Ay, no, profe, la próxima avisa. Así es esto, así es esto. Vea, Carlos Fernando se acaba de despertar. Luis me imagino que está trabajando. Entonces, muchachos, muchas gracias por su participación. Y cualquier cosita, ya saben, me comentan por el interno. Y si no, nos vemos el sábado. La idea es que igual la actividad la tenemos para el viernes, ¿listo? Por si preguntan sus otros compañeros. Ahora más ratico les subo. Sí, ven, ahí está Luis en la planta. Muchas gracias, Luis, por conectarse. Y entonces, muchachos, nos vemos el sábado. Se cuidan mucho, juiciositos, el tapabocas, niños, y si van a salir a la calle, con cuidadito. Chao, muchachos. Hasta luego, profe. Gracias.